Esta ha sido reprogramada para el próximo jueves 19, pasado mañana. En su lugar, la comisión recibe a Carlos Juscamaita Arangüena. Vamos con el desarrollo de la comisión Lava Jato. De la población a quien se convence en tal o cual objetivo. Tengo una experiencia desde los años 80, soy hombre de izquierda, trabajé mis primeros pininos en la época de Alfonso Barrantes, después he seguido con un perfil bajo, pero trabajando también en mi campo de experto en MIPES y en gobiernos regionales, locales. Trabajé en el Parque Industrial de Villa El Salvador durante 5 años y también en la época del inicio del 2000 en un programa de fortalecimiento de maquinaria pesada en los municipios. Y en lo político siempre he estado trabajando en los grupos progresistas de izquierda, en este tema de la movilización y también en los planes de gobierno. En cuanto se refiere al no, como digo, fue una campaña sui generis, nunca habíamos hecho un tipo de esa campaña que es por la revocatoria. Siempre las campañas que estaba acostumbrado era para una propuesta de desarrollo, para ganar un gobierno local o nacional, pero esto era entonces tenía características peculiares y encima era muy fulminante, no eran más que 90 días brutos, pero 45 a 60 días útiles. En consecuencia había que articular todos los esfuerzos necesarios con las bases. Yo había tenido una experiencia reciente también en el Partido Nacionalista, fui responsable de Lima y Callao en la campaña y exitosa, por eso como que me conocían por esa expertise y por eso me llamaron. Convocamos a todos, especialmente se trabajó con los regidores y con los exsecretarios del Partido Nacionalista en los 45 o 42 distritos de Lima. Eso fue mi función, básicamente, trabajar en el campo. Bien. ¿Algo más que añadir con respecto a las finanzas, manejo de recursos, recaudación? ¿Tiene algo que comentarnos antes de empezar a preguntar? Sí, en realidad, en términos de las campañas, los costos de campaña, la parte de tierra, la que llamamos tierra o movilización, es la menos costosa, porque se basa en el esfuerzo, en la mística, en la camiseta de las personas. Dependiendo de recursos se puede hacer más sofisticado, pero por ejemplo a diferencia de que si uno no paga un panel o no paga un spot no sale. En cambio en la campaña de tierra, si no tengas un centavo puedes hacerlo, movilizando gente y con un megáfono no solamente, pero de todas maneras se requería, para esta campaña se requería pues recursos por lo menos básicos para, por ejemplo, la famosa parafernalia, ¿no? Los banderitas, los polos, la volantería, que es importante, ¿no? Con qué propuesta hay a los asentamientos humanos. Luego tener también una banda de músicos que anima las reuniones. Un sistema de voluntariado de jóvenes, pero a ellos también hay que darle por lo menos su pasaje y su refrigerio, ¿no? Y un equipito básico de gestión, hay que hacer los registros y todos las aplicaciones de los fondos que uno podía recibir. Gracias, señor Juscamaita. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Nada, señora presidenta, dando la bienvenida al invitado. El abogado del invitado es, ¿cómo se apellida, señora? ¿Bosa? José Antonio Bosa Pulido. ¿Pulido? ¿No es el mismo que fue detenido con el presidente de la región Pasco por haber cobrado $100.000 a unas compañías constructoras? No. ¿Tú sí tienes algo que ver con ese señor o no? Es un pariente mío. Es un pariente suyo, que tiene los mismos apellidos. Bosa Pulido. Ya. Bien. ¿Qué participación tuvo usted, señor Juscamaita, en la campaña del no exactamente? Como repito, a través de la presidencia... Sí, pero que sea una cosa precisa, por favor. Ya. Era responsable de la movilización de las... Movilización. Sí. Ya, movilización. Sí. Ya. ¿Y quién pagaba esa movilización? ¿Quién la pagaba?
Bueno, ¿Cómo se paga? O sea, movilizar no es gratis, ¿no? por supuesto. ¿Quién pagaba la movilización? ¿Quién pagaba los pasajes, la gasolina, el transporte, etcétera? Ya. ¿Y cómo se pagaba? ¿Quién y cómo? Bueno, cuando a mí me llamaron, me convocaron, porque yo no soy de la Fuerza Social, que era el partido de la señora Villarán, me comentaron que iba a haber una persona que me iba a proveer de fondos. Y esa persona fue el señor Luis Gómez. Luis Gómez. Sí. ¿Y él le daba directamente a usted la plata? ¿Cuánto gastaba diariamente, por ejemplo? Digamos, bueno, ha pasado 5 años, pero estoy haciendo un Sí. recordario, ¿no? Es más o menos entre 90.000 y picos, no es menos de 100.000 los 90 Soles. días. Soles. ¿Soles por día? No, los 3 meses. Los 3 meses. Sí, porque le Pero, comento. ¿pero usted pagaba cada 3 meses a su gente? o? No. A mí me daba un monto promedio de 5.000 soles a la semana. A la semana. 3 o 4. ¿Cuánta gente usted contrataba? 12 semanas son, digamos, 60.000 y más 3 semanas, 30.000 que costó el alquiler. ¿Saben? Una campaña es fundamental el local. El local es una locales. especie como un templo. ¿Y usted ¿no? pagaba los locales directamente? El local, sí, el local central. ¿En efectivo? No, el local fue la única cosa que se depositaba en una cuenta. ¿En una cuenta? Sí. ¿A quiénes? No, al propietario, unos señores cajamarquinos. Cajamarquinos. Sí. ¿Cuántos locales se No, uno alquilaban? solo, en la Plaza Bolona, sí. En la Plaza Bolonés. Claro, ese era el local central y después había pues, una serie de locales en los distritos de las bases, locales. ¿Y a la gente que usted movilizaba le pagaba por día o no? Por actividad. Por actividad. Sí, o sea, habían unos 20 o 15 en un núcleo de voluntarios, jóvenes sobre todo, y se les pagaba por actividad. Si, por ejemplo, digamos al mercado, por ejemplo, de Puente Piedra, ¿no? Entonces había una preparación previa, ellos tenían que hacer, después se llevaba la banda, etcétera. Entonces, después de la actividad se le pagaba, pero un promedio de 10 soles por día. ¿Y quién le daba el efectivo? ¿El señor Gómez? Señor Gómez, sí. ¿Y usted llevaba una cuenta, eso, en una libreta? No, sí, había un pequeño equipo nuestro de registro. Ya, ¿por qué no? Porque ahí muchas cosas eran sin factura, sin boleta. Claro, por ejemplo, la impresión, ¿dónde se sacaba? En el Girón Rufino Torrico habían infinidad de imprentas informales, ¿no? Pero ahí se compraba de forma directa. El caso de los polos, en Gamarra también con los microempresarios. Y eso, pero sí se registraba todos los egresos, tal es así que al final de la campaña yo rendí una cuenta de lo recibido. ¿Y cuánto recibió entonces al final de la En campaña? total fue 90.000 soles. 90.000 soles. Incluyendo 30.000 del alquiler del local, ¿no? Dígame, ¿y usted tiene una vinculación con la señora Villarán? Vinculación directa no, pero sí el mundo de la izquierda nos conocemos. Y la conocí hace unos 20 años, 25 años a raíz de una misa que daba el último domingo de cada mes el padre Gustavo Gutiérrez, ahí en el Colegio de Jesús. Ahí empezó un poco la cercanía. Y yo estaba en esa época cercano a lo que llamaban a los izquierdistas cristianos, en la época de Henry P., Rolando Ames, Gloria Hell. Por ahí empezamos a articularnos. Después no tuve más conocimiento de ella hasta que fue ministra en un momento y después cuando fue alcaldesa, ¿no? O sea, cuando la preparación cuando fue candidata. Pero ahí no participé directamente. Ya me llamaron en forma específica para la revocatoria. Dígame, ¿y quiénes fueron los voceros políticos o jefes de la campaña del no que usted recuerde? Bueno, la principal ha sido la señora Anel Tausen, ¿no? Fue ella la que me convocó. Y como jefa y como... Vocera, como jefe y vocera. Porque ya. la mayoría de las veces la alcaldesa no podía ir a los lugares porque era día de trabajo. Ella normalmente estaba sábado y domingo, pero los otros días había que mantener la campaña caliente, ¿no? Entonces iba la señora Anel. Sí, una interrupción me pide, señora. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Antes de que continúe con el tema específicamente sobre el financiamiento en la parte de movilización, sería bueno saber, señor Huscamaita, si es que lo más resaltante de lo que se recuerda de esa campaña, que era la panelería publicitaria, si usted sabe cómo se financió y específicamente si estuvo bajo su competencia o bajo la competencia de quién y cómo se manejó específicamente la contratación de esa publicidad, ¿no? A través de la presidencia, señor, no tuve injerencia alguna, directa ni indirecta. Yo fui exclusivamente, por eso digo, reitero, la movilización de campo, o sea,
lo que se llama la campaña territorial, que es diferente a la campaña aérea, ¿no? Que son lo que usted dice, los paneles y todos los medios de comunicación, ¿no? No ha tenido nada que ver. ¿Quién manejaba eso? No que recuerde, sino no, era una cosa que se llevaba a otra instancia. Me imagino que en un comité, digamos, que le competía, pero en nuestro caso era exclusivamente la parte de tierra. Bien. ¿Usted conoce al señor Marco Antonio Ceballos Bueno? Bueno, sé quién es el promotor visible del no. Promotor visible. Sí. Y Anel Tausen la trató, por supuesto, también. ¿Cómo? Anel Tausen la trató. Claro, ella es la que me convocó. A ella la conocía también desde la época que fui yo gerente del Parque Industrial, hace años, en la década de los 80. Ella iba a cubrir con su hermana Josefina, a veces a visitar al alcalde Michel Ascueta, y ahí la conocí. ¿Y la señora María Julia Méndez Vega? Supe que estaba organizando estaba en alguna instancia, ahora después me entero que creo que veía un tema de una asociación, pero ella la conozco porque era una especialista en llevar la contabilidad de las ONGs, ¿no? En la década de los 80, 90, de ahí la conozco. ¿Y está enferma? ¿Usted sabe que está enferma? ¿Cómo? ¿Usted sabe si esa señora Méndez tiene algún tipo de enfermedad? ¿Propiedad? Enfermedad. Y está ancianita. ¿Está anciana? Sí. Ya. Bueno, la he visto hace unos 2 meses en un evento, pero la vi un poquito... Pero estaba bien, de salud. De salud bien, sí, un poquito deteriorada, ¿no? Debe estar ya frisando los 80 años, supongo. Ya. Ya. ¿Y conoció usted a Luis Fabre? No. ¿Y al señor Valdemir Garreta? Tampoco, solamente por televisión, que ahora que está saliendo sus nombres. Ya. ¿Usted aportó algo a la campaña del no? Aporté mis servicios, mi Nada tiempo. más. Y claro, yo tenía mi camioneta y me daban una especie de asignación de 2.000 soles por gasolina y 1.000 soles para otro gasto, pero en la práctica esa plata se iba en pagos menores, como en la campaña. No viene un dirigente, le faltó el pasaje para 2 personas más y se iba la plata. En realidad era parte de un servicio. ¿Usted nunca preguntó de dónde venía el dinero? Bueno, yo entendí, podía suponer que era pues de los eventos que hacían, ¿no? Habían cenas, habían también actividades propias que hacían los cercanos a los responsables, pero no pregunté más. O sea, al contrario, necesitaba más munición, como llamamos en campaña, ¿no? Para poder tener recursos, pero no más me preocupaba de que hubieran los recursos, no pregunté. Presidenta, yo continúo después. Gracias, congresista García Belaunde. Señor Huscamaita, Sí. ¿podría indicarnos en qué campañas políticas ha participado y en calidad de qué? ¿Qué cargos ha tenido, si es que los ha tenido en las campañas en las cuales ha participado? Bueno, la más remota es la del compañero Alfonso Barrantes, de la década de los 80, como miembro de la campaña, pero era pues todavía muy joven y era equipo de apoyo. Después, a los 2 o 3 años, participé en la campaña del señor Michel Ascueta, en una campaña que se llamó para la municipio de Lima, que él se presentaba bajo la membresía de Plataforma Democrática. Después de eso me dediqué a mis actividades vinculadas al café. Y en términos de campaña ya volví con cierta fuerza en la campaña del señor Ollantumala, en la segunda. Porque en la primera participé por los equipos técnicos de descentralización y gobiernos locales. En la campaña del 2006, ¿qué tipo de participación tuvo? Apoyé al ingeniero Gonzalo García, que apareció para mi sorpresa como vicepresidente. Y como con él habíamos tenido una larga trayectoria en el Colegio de Ingenieros, como 20 años de dirigentes, me pidió que le apoyara en uno de los equipos técnicos de la propuesta programática. Yo trabajé como subcoordinador de la Comisión de Gobiernos Locales y Descentralización. O sea, ahí su apoyo fue eminentemente técnico, Sí, no sí. hizo movilización, No, nada, absolutamente, en ningún momento. En el 2006 no. Ya, ¿y en el 2011? Sí, después de que terminó la campaña del 2006, hubieron
bueno, después hubo unas elecciones regionales y hubieron 100 alcaldes del nacionalismo, 10 provinciales y 90 distritales. Entonces me encargaron de hacer un tipo de articulación para la capacitación. Y luego de eso, ya cuando vino la campaña, bueno, me imagino por algunos trabajos que hice, me nombraron como responsable de organización del Lima y Callao. Y en el momento de la campaña, ahí sucedía al que fue congresista Bugatás, porque él tenía el cargo que yo tuve después. Ya cuando entró la campaña me nombraron movilización, o sea, responsable de campaña de Lima y Callao, donde tuvimos un resultado exitoso, ¿no? ¿Y cuál era su presupuesto? ¿Manejaba presupuesto usted en esta campaña del 2011? Más que presupuesto eran en físicos, había un centro de proporcionamiento de todo lo que es la logística de la campaña. ¿Dónde estaba ubicado físicamente este centro de acopio? El local estaba en la cuadra 33 de la Arequipa y el local que le mencioné estaba en la cuadra 15 de la Arequipa, era una transversal, frente a una entidad del Serpos, me parece. ¿Y quién estaba a cargo de este centro de acopio? ¿Quién lo proveía a usted de los Bueno, a mí solamente la parte de materiales Lima, que pero usaba? había todo Lima, ¿no? No había un equipo de personas, sí. ¿Usted recuerda quién lo proveía a usted? Había una dama, Mónica Maldonado me parece que era, sí. ¿Y usted trató en esta campaña con el señor Luis Fabre? No, él era una persona muy aislada, iba solamente a las cabezas, creo, trataba, no, incluso él desdeñaba lo que es la campaña de tierra, si era una cosa anticuada, entonces no, él prefería las otras cosas, las subdivisar a través de televisión, etcétera, ¿no? ¿Y usted sabía de la empresa de Fabre? ¿Conocía de FX no Comunicaciones? supimos nada hasta que ya salió a público conocimiento de eso. ¿Conoció al señor Valdemir Garreta en el 2011? No. No. ¿Solo a Fabre? Bueno, sabía que porque existía sabía- y a veces Ok. lo captaba en televisión, pero nunca tuvo reunión con nosotros. ¿Y con Fuerza Social en qué campañas políticas ha participado? Solamente en esa campaña del no. Solo en la del no, Sí. nada más. Sí. En la campaña que le eligieron por confluencia, un sistema de confluencia de partidos para cuando fue elegida la señora Villarán, no participé mucho porque estaba dedicado a mis actividades privadas. Ni en la elección, ni cuando se presentó a la reelección, tampoco. No. Y